Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy volveremos otra vez a esa Primera Guerra Mundial y concretamente, básicamente donde nos dejamos en el anterior programa, en el que analizamos un poco el desarrollo armamentístico, también el desarrollo del pensamiento militar, tanto a nivel estratégico, a nivel táctico, ese nacionalismo, todo el relato propagandístico también de cara hacia la guerra que esperaba cada uno de los contendientes en el frente occidental concretamente. Y lo retomaremos ya con la guerra en funcionamiento, con el plan Schlieffen, o bueno, como lo queramos llamar, también se ha puesto en duda ese ataque alemán en esa batalla de las fronteras, y hoy lo retomaremos desde ese punto. ¿Y quién nos acompaña hoy? Pues bueno, el invitado del anterior vez, que muchos lo conoceréis, es Ismael López Domínguez. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenas, Adri. Pues nada, mira, aquí estamos otra vez con muchas ganas de charlar contigo y de este nuevo programa, la verdad. Que pinta interesante. Pues nada. Sí, pues vamos a ver, porque, bueno, ya hoy entramos ya así que en materia ya lo que es en sí esa guerra de trincheras y recordar a la gente que Ismael escribió este fantástico libro de Ático de los Libros, La Guerra de las Trincheras, el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial. Y hoy justamente llegaremos hasta ese punto. Pero bueno, como decía Ismael, vamos a retomar un poco también donde lo dejamos la anterior vez, que es eso de en la batalla de las fronteras, ¿no? Si nos puedes contar un poco qué es la batalla de las fronteras, de qué estamos hablando. Bueno, la batalla de las fronteras, digámoslo así, es la acción que abre el Frente Occidental en agosto de 1914. Los alemanes han lanzado el plan Schlieffen invadiendo Bélgica el día 4 de agosto de 1914 y en cambio los franceses, y también por los británicos, ¿vale? Y ellos han lanzado también un plan que es el Plan 17, que al contrario que los alemanes, pues un ataque directo hacia las fronteras alemanas. ¿Qué pasa con esto? Tenemos a unos avanzando desde el norte hacia el sur, ¿vale? En una especie de golpe de hoz. Y tenemos al contrario a los aliados. En este caso tenemos al ejército francés, porque los británicos se van a quedar en un flanco, se van a quedar en la zona de Bélgica para defender ahí el flanco francés, por si acaso ellos ven que hay un ataque alemán ahí, que bueno, ya ahora después lo comentaré. Entonces los franceses atacan por el centro, ¿no? En una especie de giro, ¿no? Están girando sobre sí mismos y eso provoca que, claro, los alemanes chocan con ese flanco francés, franco británico y también belga y los franceses que están atacando por el centro, por Alsacia y Lorena, las Ardenas, etcétera, chocan contra los ejércitos alemanes, ¿no? En ese choque brutal pues se da lo que se ha venido conociendo como la batalla de las fronteras, en la que, bueno, no es una batalla al uso, no es una batalla como el estilo de Austerlitz, ¿no? Que lo tenemos situado en el mapa en un lugar muy concreto, sino que es una batalla que se da a lo largo de toda la frontera belga y de toda la frontera francesa hasta casi Suiza, y en la que aparte de, se llama así, pero está subdividida en diferentes batallas. Pues tenemos la batalla de Mulhouse en Alsacia, tenemos la batalla de las Ardenas en las propias Ardenas, pero que luego incluso esa propia batalla de las Ardenas se divide en otras varias, ¿no? En múltiples acciones, pero que se recopila y se ha juntado todo en esa acción, pues, ese nombre de la batalla de las fronteras para darle un poco a nivel histórico, para darle un poco de forma, pero son choques, pues, de esas tácticas que vimos en el anterior programa, pues son asaltos a la bayoneta, son bombardeos de artillería, no bombardeos de horas, pero sí son bombardeos en las que pues, la infantería está avanzando y se bombardean las líneas que están progresando. Tenemos también a la caballería moviéndose, maniobrando por el campo de batalla, tenemos las nidos de ametralladoras, o sea, hay toda una serie ahí de escaramuzas, de acciones, de eso, ¿no? De combates muy sangrientos en los que al final, en torno a mediados de agosto, por así decirlo, el 15 de agosto, del 15 al 20 de agosto, pues los alemanes se salen con la suya, vencen la resistencia, son los que más pegan, por así decirlo, y se embarcan pues en esa carrera hacia París, que era el plan original de los alemanes, que era avanzar hacia el centro de Francia y golpear el corazón.
Ujú. Claro, aquí todavía estamos hablando de una guerra más bien como una evolución de lo que venía siendo el siglo XIX, o sea, mucho movimiento, avanzar, como hemos hablado en el anterior programa, no ese nacionalismo, decía siempre al ataque, siempre avanzar. Entonces, claro, que a mí me imagino aquí los franceses, bueno, franceses y aliados, aunque los belgas y británicos sean una minúscula aportación, en comparación a lo que aporta el ejército francés, me imagino que aquí la moral también se empieza a resentir porque no están consiguiendo parar el avance alemán. Pues sí, el avance aquí, vamos, no es que no estén deteniendo el avance alemán, la verdad es que es una cosa bastante compleja. Aunque Ujú, cuando nos acercamos a la Primera Guerra Mundial, es verdad que nos la explican de forma muy sencilla, de que los alemanes, en fin, avanzan ahí por Bélgica y se adentran hacia Francia y llegan casi a París y parece que no hay resistencia. Lo cierto es que la batalla de las fronteras la moral todavía sigue muy alta. Estamos muy al principio, los soldados y sobre todo los mandos, que es lo más importante, y la población en general todavía tiene altas expectativas en la guerra. Acaba de empezar y bueno, cuando los franceses pierden la batalla de las fronteras, dice, bueno, ha sido un revés. Joffre, que es el comandante en jefe francés, dice, bueno, vale, nos han dado para el pelo. Eso es así, no se puede obviar, pero vale, hemos tenido muchas bajas, ellos también han tenido muchas bajas, pero el ejército está indemne. O sea, de 1 millón de soldados, vale, hemos perdido a lo mejor 50.000, entre heridos, muertos, de todo, capturados, desaparecidos, 50.000, 100.000. Bueno, todavía tengo 900 o 1 millón, ¿no? 900.000 o 1 millón y toda la reserva que tengo todavía para ver si cuando llegue el momento decisivo la lanzo ahí y me sirve para golpear fuerte al enemigo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vale, los alemanes se han hecho con esa iniciativa en la frontera. Pero los franceses lo que ponen en marcha a partir de ahora, en torno al 20, 21, 22 de agosto, ponen en marcha, bueno, perdón, 24 de agosto, ponen en marcha una retirada, que se conoció este proceso como la gran retirada a nivel popular, pero fue una retirada mandada por el comandante en jefe francés que dice, bueno, ahora ellos tienen la iniciativa. Es muy realista y encima muy competente y práctico. Ellos tienen ahora la iniciativa. Lo que tenemos que hacer es ir retirándonos por capas, poco a poco, hacia el interior de nuestras líneas, hacia el interior de nuestro territorio. Vamos a ceder espacio por tiempo. El hecho es que los alemanes saben que pronto, más pronto que tarde, se acabarán cansando. ¿Qué pasa? Que los alemanes, ellos siguen avanzando y los franceses lo que hacen es todo el rato, vale, nos retiramos 50 kilómetros, vale, y cuando hemos retirado esos 50 kilómetros lanzamos un contraataque, zas, y te golpeamos y te desgastamos la vanguardia y me retiro otra vez y buah, te vuelvo a dar otro puñetazo y me sigo retirando. Entonces lo que está haciendo es que, aunque dé la sensación de que los alemanes están avanzando muy rápido y que parece que no tienen oposición, la verdad es que los franceses y también los británicos se están resistiendo, poco a poco se están resistiendo. Ellos tienen una estrategia, tienen también unas tácticas que son las tácticas estas de retraso, de pones un cañón en una colina, bombardeas a las líneas o a las columnas que te están siguiendo, vuelves a enganchar al cañón, perdón, a los caballos y te sales ahí pitando. Entonces, después de las fronteras viene esa parte de la guerra en la que parece que todo va muy rápido, que de hecho sí va muy rápido, pero hay oposición y dentro de cada día hay una serie de hechos bastante complejos y muy interesantes. ujú. Claro, a ver, es que eso justo iba a decir, que en este momento todo parece que va muy rápido porque sabemos lo que viene después, que lo después es que es muy lento en el sentido de no hay tanto movimiento de tropas, están las trincheras, ya Claro, son posiciones más fijas. Claro, y lo que tú comentas, a mí lo que me sorprende, ya te digo, conectando con lo que hablamos en el anterior programa, es, vamos a decirlo, que el comandante francés fue bastante pragmático, es decir, porque hablamos de esa idea del nacionalismo, ¿no? De siempre avanzar, del ataque, la ofensiva. Es decir, mira, aceptamos que aquí, vamos, me como el orgullo, por decirlo de alguna manera, acepto esto y vamos a plantear una estrategia de desgaste, realmente. De desgaste, no enfrentarnos, exacto. sino ir desgastándolos poco a poco. Exacto. Además es una estrategia bastante decimonónica y bueno, decimonónica en el sentido de que ya en la época del siglo XIX este tipo de tácticas ya se usaba con pantallas que normalmente eran
conformadas por la caballería, ¿no? La caballería se desplegaba delante del ejército principal y lo que se encargaba ella era de ir desgastando al ejército enemigo antes de enfrentarse a tus propias fuerzas. Lo que pasa aquí ahora en la Primera Guerra Mundial es que no solo la caballería, la infantería, la artillería, todo el mundo se une a esa estrategia en la que lo que pretenden es retrasar al enemigo y sobre todo más que retrasarlo, lo que quieren es desgastarle porque ellos saben, igual que los alemanes, que se están moviendo sobre todo a pie, no hay transporte motorizado, son columnas que van andando, menos la caballería que va en sus monturas, o si llega el caso y ves a un soldado que está muy cansado, lo subes encima de un carro. Aparte de eso, claro, el andar cientos de kilómetros, porque son cientos de kilómetros desde la frontera, lo que está haciendo es que, bueno, llegado a un punto, te vamos a contraatacar y te vamos a vencer. En este sentido, hay muchas acciones. Entre el 24 y hasta que se lucha la batalla del Marne, empieza el 5 de septiembre, hay muchísimas acciones de retaguardia que reciben este nombre, acciones de retaguardia. Hay muchísimas, innumerables. En cada pueblo de Francia que se va dejando atrás hay una acción de retaguardia. Pero dentro de esa gran retirada hay dos grandes batallas, por así decirlo, que primero es el 26 de agosto, es decir, muy pronto, porque si la retirada empieza el 24 de agosto, el 26 ya hay una primera batalla que es Le Cateau, escrito Le Cateau, que es luchada por el segundo cuerpo británico, ¿vale? Este está comandado por el general Smith Dorrien, que lo que pasa es que en cierto momento los alemanes parece que van a rodear a los británicos que se están retirando. Los británicos ven que no pueden huir porque están bastante cansados de... Claro, también los franceses y los ingleses se están cansando con esa retirada. Es ese difícil equilibrio de una retirada en la cual una retirada puede ser muy útil. Siempre tenemos en la cabeza que una retirada es una derrota, pero no tiene por qué ser así. Pero sí es cierto que cuando tú te estás retirando, tú ordenas a tu ejército retirarte, tienes una posición bastante vulnerable en el sentido de que, claro, la retirada tiene una percepción negativa, pero puede ser para tú reestructurar tus tropas, reorganizarte y volver a la carga. Claro, entonces en ese momento de este de este frente occidental inaugural, hay que medir los tiempos muy bien. Porque, cuidado, si te pasas mucho de retirada, parece que de verdad están derrotados. Si no te retiras, te pueden alcanzar los enemigos, rodearte y destruirte. Entonces, es un equilibrio difícil. ¿Qué pasa con los británicos? Que es que el manejo de tiempos al principio no es demasiado correcto, por así decirlo, y llega un momento en el que llegan tan agotados a una posición, en concreto al pueblo de Le Cateau, que dicen, tenemos que pararnos a luchar, porque es que estamos agotados, no podemos seguir caminando. Y los alemanes entonces, pues hay una lucha contra los alemanes, hay un enfrentamiento aquí en este pueblo, en el que los alemanes intentan rodear a los ingleses y no pueden, porque les falta caballería, todavía las unidades ya empiezan a estar desgastadas, es decir, apenas 2 días de retirada, ya se va notando, ya hay errores ahí de los alemanes que ya se percibe que las cosas no están yendo bien, según desde desde el campo alemán. Entonces, esta batalla, lo que pasa es básicamente una batalla muy decimonónica también porque es de fusilería, sobre todo. Incluso la artillería se despliega a la vista de todo el mundo y es, pues eso, ¿no? Intercambio de disparos, tanto de fusil, ametralladora, cañones. Hay algún que otro avance de caballería, pero es una batalla que entra muy bien en ese sentido de lo que estamos hablando de acción de retaguardia, solo que en este caso pues, es más grande que a lo mejor un pelotón o un escuadrón de caballería, es un cuerpo de ejército, o sea que tenemos ahí a lo mejor a 40.000 soldados ahí metidos, disparando y combatiendo. Y llegado un momento, o sea, es un día de batalla. Llegado por la noche, los británicos aprovechan el día para escaquearse. Es verdad que esto es lo típico, ¿no? Quedan unidades pequeñas cubriendo la retirada y sobre todo la caballería francesa, la caballería del cuerpo de caballería del general Sordet, va a lanzar un ataque con artillería y con caballería a tope
y va a salvar la jornada, le va a salvar las jornadas a los británicos que van a continuar retirándose y los alemanes pierden una ocasión muy buena para haber golpeado a los ingleses bastante duro, pero como digo, ya se percibe que hay problemas en la organización alemana, ya se percibe que hay cansancio, ya se percibe como digo, las cosas no van bien. Ujú. Claro, eso conecta con mi siguiente pregunta, porque acá me imagino que en estos primeros compases de la guerra, claro, en el anterior programa hablamos de ese desarrollo armamentístico que fue por delante un poco del desarrollo táctico del pensamiento militar. En estos primeros compases de la guerra, claro, estas armas se empiezan a utilizar y me imagino que los comandantes de ambos ejércitos empiezan a ver tal vez la falta, ¿no?, de ese desarrollo táctico con respecto a estas nuevas armas, ¿no? Del accionar de estas nuevas armas, como también las Sí, limitaciones. claro, es totalmente verdad que cuando llega la Primera Guerra Mundial y ya estamos a mediados de agosto, casi septiembre, los comandantes y los líderes militares de ambos países perciben que las tácticas que ellos utilizan no es que no funcionen, porque sí están funcionando, pero sí están causando demasiadas bajas para lo que ellos esperaban. Son tácticas y estrategias bueno, también en un sentido operacional, aunque todavía en la Primera Guerra Mundial no se puede hablar de guerra en el plano operacional como luego van a tener los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial o los alemanes o quien sea, pero sí es verdad que las cosas no están yendo bien. No están yendo bien en cuanto a que, claro, tú tienes en la cabeza, al final son personas que tienen 60 y 70 años, que como siempre digo, que para nuestra época son gente, 60 años no es nada, pero en esta época, en 1914, 60 años ya tienes una edad y estás a punto de salirte del servicio en activo. Entonces, esas personas que encima pues han ido a la academia, ellos han luchado en la guerra franco-prusiana, casi todos han luchado en la guerra franco-prusiana, ahora se encuentran con este tipo de armamento, les choca, les choca. Y no solo les choca, sino que no tienen una respuesta que dar, ni tampoco tienen una solución, porque a 100 años vista, a 110 años vista, ahora en la actualidad, nos gusta mucho criticar todo lo que se hizo en la Primera Guerra Mundial, pero habría que vernos a cada uno de nosotros allí para darnos cuenta o si nos diéramos cuenta de si las cosas están cambiando. Quizá, es una cosa que lanzo, quizá dentro de 100 años, cuando vean la actual guerra de Ucrania, digan, pero ¿cómo hicieron eso? ¿No? Teniendo Claro. toda la tecnología que tenían. Claro, es que esto siempre va así. A toro pasado, pues claro, todo el mundo sabe la respuesta, pero en la época había cosas, había un conocimiento de estas armas, sobre todo, sí, ya la ametralladora, los cañones de tiro rápido y todo, como hablamos en el anterior programa, se conocían. Lo que no se conocía era, claro, su despliegue a nivel masivo de miles de cañones o cientos de cañones o miles de ametralladoras. Claro, eso no había tampoco un conocimiento sobre ello. Que me pueden citar y alguien me puede decir, pues en la guerra ruso-japonesa y en la guerra de los Balcanes de 1912 y 13 ya se supo que los cañones. Sí, es verdad, y es totalmente cierto que en esos dos conflictos previos a la Primera Guerra Mundial ya se sabía el grado de destrucción que iba a tener la guerra moderna. Pero en esas guerras todavía se siguieron luchando con las tácticas del siglo XIX y se ganaron con las tácticas del siglo XIX. En la guerra de los Balcanes hubo asaltos a la bayoneta y en la guerra ruso-japonesa hubo asaltos a la bayoneta y no pasaba absolutamente nada. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial y sobre todo en esta primera fase del conflicto, ¿por qué no iba a funcionar? Entonces, claro, pero cuando llegan, estarán retiradas, cuando llega esta batalla de Lecato, la batalla de la frontera, también luego tenemos el 29-30 de agosto, rozando ya el Marne, la batalla de San Quintín, que también es una batalla brutal, entre el quinto ejército francés y el segundo ejército alemán. Claro, ahí ya se está viendo que, bueno, que estas tácticas sí, vale, gano la batalla, retraso al enemigo, pero hombre, si yo para hacer eso tengo que encajar 20.000 bajas en una sola jornada y tal, pues, claro, me hace pensar que las cosas son difíciles. Claro, y además, es que los números que manejas, es que prácticamente 20.000 bajas,
en este canal tratamos mucho, ¿no? La época moderna, estamos en la Edad Media, 20.000 bajas en una batalla de la Edad Moderna, es que has destruido un ejército completo prácticamente. Y ahora 20.000 bajas es un número que yo imagino que esta gente, como tú dices, de 60, 70 años, tiene que sorprender los números que están manejando ya, de bajas y de hombres, ¿no? Del movimiento. Sí, 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 totalmente. De hecho, después ya de la batalla del Marne, ¿vale? Ya estoy adelantando un poco, pero para que nos hagamos una idea. Después de la batalla del Marne, como fue la gran batalla de la primera parte de la campaña, ¿qué pasa? Que hay un periodo entre mediados de septiembre y finales de octubre en el que parece que el movimiento en el frente occidental, todavía hay guerra de movimientos, pero como digamos que no hay esa decisión de tomar esa decisión en el frente, hay digámoslo así, un periodo en el que los generales y los comandantes se pueden tomar un respiro para decir, a ver, vamos a ver, ¿cómo estamos? ¿Vale? ¿Cómo vemos el panorama? Y en este momento ya no quedan casi proyectiles. Después de apenas un mes y medio de guerra, no hay ni casi proyectiles de artillería para continuar las operaciones. Y Joffre, en sus memorias, comenta que dice, hemos tenido no sé cuántas mil bajas. Yo creo que dice como una barbaridad. Creo que son más de medio millón de bajas, 600.000 bajas. Y él hace un cálculo después de un mes y medio y dice, bueno, si he tenido 600.000 bajas en no sé cuántos meses, tal, no sé qué, hace un cálculo ahí matemático muy simple y dice, bueno, es que para principios de 1915 no me queda nadie con quien luchar. O sea, se ha acabado todo el personal, o sea, el nivel es ese. Claro, luego Sí, sí, sí. ese nivel de destrucción, él no tenía en cuenta la movilización social, no tenía en cuenta muchas cosas, pero es paradójico y ¿no? Es también una anécdota interesante, al igual que horrible, de cómo un general dice, bueno, es que dentro de nada yo no tengo aquí tropas que utilizar. Sí, sí, sí. Vamos, por poner un poco el número en contexto, si mal no me acuerdo, aquí ya me podéis corregir, creo que Napoleón en la gran remake que fue con Rusia fueron 600.000 hombres o por ahí estuvo. Sí, sí, Y me estás fueron, diciendo que Joffre, sí, por ahí, más o menos, en un mes o en un par de meses perdió esa cantidad de hombres. Es que es brutal. Imagino que te claro. va a ser muy impactante ese Sí, no, cambio total de paradigma. es totalmente impactante. Es verdad que aquí hay que hacer la diferenciación en que la demografía en 1914 es mucho más alta que la de 1812 y claro, Ujú. 600.000 en 1812 se notó mucho más que en 1914. Igualmente son números, sobre todo lo que más trepidante y lo más que más impacta cuando leemos las cifras de la Primera Guerra Mundial es que a pesar de esa cantidad de bajas, sigue habiendo gente que tapa el hueco. Vale, hemos perdido Claro. 600.000 hombres, pero reclutamos otros 600.000 y ya está. Entonces, ese nivel de destrucción y ese nivel de deshumanizar, es decir, es carne de cañón, literal, es carne de lanzar gente ahí y ya está. A ver si algún día ganamos la guerra. Ujú. Claro, aquí estábamos hablando ya, otra vez después del mar, me viene, ya me puedes corregir, de que ya hay una conexión más directa del mundo civil con el mundo militar, en el sentido de que el mundo civil empieza a nutrir ese mundo militar casi prácticamente lo que se puede decir una guerra total, como se conocerá en la Segunda Guerra Mm, Mundial. sí, O sea, exacto. aquí lo encontramos De, también. Sí, sí, por supuesto. De hecho, todo esto, claro, yo lo veo desde el punto de vista de los debates historiográficos que hay hoy día y lo de la guerra total es una cosa muy de la Primera Guerra Mundial, muy de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Ludendorff ya él publicó un libro después de la guerra que era la guerra total y él hablaba de la Primera Guerra Mundial, pero también podemos hablar de guerra total en la guerra de secesión y podemos hablar de guerra total en Claro. diferentes conflictos que no hace falta que irnos a la segunda. Entonces, claro, la Primera Guerra Mundial es una gran guerra total, es una guerra total porque cuando tú, ya saliendo un poco del ámbito terrestre y nos vamos al marítimo, tú impones un bloqueo marítimo a Alemania, en este caso la Royal Navy, bloquea el Mar del Norte para que nada ni nadie entre por ahí, ni un barco mercante, ni nadie pueda comerciar con el Imperio Alemán,
lo que estás haciendo es matando de hambre a toda la población alemana. Ahí no hay ningún tipo de interés militar. Vale, el interés militar es que Alemania sea derrotada, pero ya va más allá de derrotarla en el campo de batalla. Lo que tú quieres es vencer a toda costa y eso es uno de los factores o una de las razones en las que podemos decir que la Primera Guerra Mundial fue una guerra total. Ujú. Y ya antes de entrar en la batalla y concretamente a ver cuándo los franceses se dejan de retirar, sí que me da la impresión de que en esta primera fase, hasta la batalla del Marne, sí que está esa idea que se ve, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, de buscar esa batalla definitiva, ¿no? Te derroto aquí, te destruyo en esta batalla y con esto gano la guerra, ¿no? Esa idea pervive todavía en esta primera fase de la guerra. Por supuesto, en la búsqueda de la victoria decisiva, como decía Robert M. Citino, este profesor estadounidense que ha escrito cosas muy, muy interesantes, la idea de vencer al enemigo en una sola batalla y luego, bueno, que su país, en este caso, se rinda, es muy, muy clásica, pero podríamos decir muchas cosas en contra de esa estrategia. Los alemanes, por ejemplo, siguen muy al pie de la letra este tipo de estrategias de pegar un buen golpe al enemigo para que se rinda o quede destructurado y luego conseguir la paz o más que derrotar por completo al enemigo, lo que tú quieres es vencerle en el campo de batalla para que el gobierno diga, oye, pues las cosas están muy feas, te pido la paz. Antes de que sea irreversible, podemos firmar una paz, digámoslo así, un poco justa, de que vale, tú ganas, pero es lo que quería un poco Alemania. Claro, los franceses también quieren, en ese sentido, también quieren una batalla decisiva de derrotar a los alemanes a toda costa y si puede ser en una jornada. El plan 17 era eso, básicamente, era avanzar hacia Alemania para derrotar a los alemanes, que a lo mejor no era una batalla decisiva de un día o de una jornada, eso ya, pues, eso a Ujú. saber, pero sí era una campaña rápida de a lo mejor 15 días, un mes, en un mes derrotamos a pues es factible, un mes no es tampoco mucho tiempo para tener en cuenta que somos dos ejércitos de 1,5 millones de soldados. Pero claro, cuando llegamos a esta primera fase de la Primera Guerra Mundial, los alemanes en verdad se están frotando un poco las manos porque ellos sí, desde su perspectiva, claro, nuestra perspectiva es la de los franceses y, como digo, a 110 años vista, estamos viendo que los franceses tienen un plan que se van retirando por poco a poco, pero los alemanes a eso, ellos no tienen ese nivel de inteligencia, digo, de inteligencia militar, de Sí, saber sí, sí. realmente lo que está pasando al otro lado, no tienen esa información y ellos están frotando las manos de todo está saliendo bien porque todo está llevando a ese punto, a esa batalla decisiva, a esa batalla que nos va a dar la victoria total en el oeste. Y de hecho, si leemos las fuentes de la época, las memorias, los testimonios y también observamos cómo van avanzando los ejércitos y tal, se puede llegar a esa conclusión, se puede llegar que después de esa batalla de las fronteras, esa retirada, en septiembre, a principios de septiembre, se está ahí gestando lo que iba a ser una gran batalla como las de toda la vida, ¿no? Ujú. Y sí que te quería preguntar, durante estas fases hasta el Marne, claro, aquí tenemos nuevos cañones, el comportamiento de la artillería. ¿Cómo fue la utilización de esta nueva artillería, estos cañones mucho más potentes? Del lado alemán, sobre todo porque, claro, esos son los que están avanzando y son los que están casi obligados a moverse constantemente. ¿Cómo fue ese uso de la artillería? La artillería en esta fase de la campaña, en Bélgica, por ejemplo, se han usado grandes cañones y morteros de 400 milímetros, una cosa bárbara, no tiene otra clasificación. Pero esta etapa de la campaña, en esa retirada y ese avance alemán hacia París, sobre todo se usa artillería de campaña. La artillería de campaña pues son calibres 77, 75, son cañones, por así, para que nos entendamos, que aunque se lleven a caballo, se llevan con un arzón en plan pues eso, a caballo con el montaje, son cañones que un grupo de soldados a pulso, podría mover ese cañón. No son muy pesados, por así decirlo. Total, que son cañones que disparan pues, 12, 15 obuses por minuto.
Eso depende ya de lo rápido que sea el artillero metiendo un proyectil y esto, porque encima cuando tiran del esto, ¿no? No del gatillo, sino tienen otro sistema, ¿no? Del percutor y dispara el cañón, abre esto y sale abre la recámara y sale el casquillo de la artillería del cañón, sale directamente, de forma automática. Entonces, el disparo es muy rápido, es un movimiento continuo y, claro, ese bombardeo en esta etapa de la guerra no vamos a hablar ni lo vamos a comparar con los bombardeos que hay en el Somme o en Verdún, porque no tiene comparación, pero sí son bombardeos que ya se ve que la artillería aquí nos está machacando. Cuando me estoy avanzando contra ti, tú me estás bombardeando a 10 kilómetros y es que yo ni siquiera te estoy viendo. Entonces aquí hay un cambio de paradigma de que la artillería ya no hace falta que esté a la vista como estaba en la época napoleónica, sino que ahora a lo mejor, pues como digo, una batería, que suelen ser 4 o 5 cañones, se posicionan detrás de una colina. Ellos saben, los alemanes saben que vienen en dirección tal, que vienen en columna, porque normalmente los ejércitos cuando se mueven, no se mueven campo a través, sino en columnas por las carreteras que hay. Y dice, pues ya está, te lanzamos en un minuto, puedes lanzar 15 proyectiles. 15 multiplicado por 4, ya tienes el número de todos los proyectiles que te están lanzando. Y una vez que has terminado, recoges todo y te piras. Entonces, claro, la artillería está siendo un arma decisiva en esta campaña y en esta fase de desgastar al enemigo. Los alemanes, que me preguntabas, tienen muchas dificultades porque siempre, a ver, los alemanes, ellos llevan sus cañones, siguen bombardean a la retaguardia francesa, pero los alemanes, sobre todo, lo que ellos quieren es tener la artillería pesada. La artillería pesada tiene mucho más alcance que los cañones de campaña y tiene un poder de destrucción mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Claro, que esto ya no lo puede llevar una persona a pulso, ni lo puede llevar. Tienen que ser. Primero tienen que desmontar el cañón en diferentes partes y luego cada parte se monta en un carro y tiene que llevarlo no sé cuántos caballos. Y hasta que tú vuelves a montar ese cañón y lo vuelves a poner en marcha y eso disparan a lo mejor dos, tres proyectiles en un minuto y seguramente me estoy pasando, porque seguramente sea un proyectil al minuto o más. Pero claro, es un proyectil de 400 milímetros, eso destroza a cualquiera y cualquier cosa. Total, que claro, los alemanes tienen una dificultad muy grande de poder usar su artillería pesada. Solo en batallas como la de San Quintín, que es el 29 y el 30 de agosto, en la que los franceses ponen sobre el campo de batalla un ejército entero, como he dicho, el quinto, y los alemanes tienen el segundo. Entonces, en un día, en 24 horas que dura la batalla, sí tienes tiempo a traer esa artillería pesada, que de hecho ya empiezan a bombardear a los franceses con la artillería pesada y es cuando los franceses también dicen, bueno, ya, ya nos están dando bien, ya digámoslo así, los alemanes cuando se reúnen, cuando se juntan como una unidad militar concentrada, son muy efectivos. Y entonces los franceses, perdón, dicen, bueno, ya hemos retrasado lo suficiente a los alemanes, nos retiramos. Justo cuando están bombardeando ya con artillería pesada las unidades francesas que están atacando, dicen, bueno, pues ya ha llegado la hora de la retirada. Que después de la batalla los franceses se retiran y los alemanes piden un día de descanso y se les brinda un día de descanso. Ya son 24 horas que le sacas al enemigo. Esta táctica de ir retrasando, porque tú estás preparando la contraofensiva, tú estás preparando la respuesta a esa invasión alemana. Claro, es que yo me pongo en la piel de los alemanes, desmontando estos gran cañones, llegando, disparas 2 veces y dices, no, no, mira, desmontalo que tenemos que moverlos. O sea, es que te sale lo peor que Claro, lleva dentro, es la puta madre, es que el cañón de lo... Claro, yo me imagino que claro, también los franceses, como tú dices, se habrán dado cuenta, es decir, bueno, vamos a hacer, y claro, tienen esa ventaja, porque imagino que los franceses también tendrían sus propia artillería, pero me imagino que al querer retirarse necesitarían una artillería más ligera para la artillería campal que tú comentabas, ¿no? Para poder mantener esa agilidad y tener esa sí, ventaja sobre sí. los alemanes. Sí, de hecho los franceses en esta época de la guerra no tienen artillería pesada como tal. Tienen muy pocas piezas de artillería pesada. Artillería pesada, digámoslo así, son piezas que tienen más de 150 milímetros de calibre. Son cañones muy grandes. Los franceses, su digámoslo así, la doctrina de preguerra de los franceses, potencia
el movimiento. Y al potenciar el movimiento, la artillería pesada no. Artillería pesada Claro. junto a movimiento, no, eso no es correlativo. Eso, error non fun 404, como te pone en el ordenador cuando no tienes internet, pues algo igual. Entonces tienen cañones muy ligeros, de 65, 75. Y claro, ellos se retiran mucho más fácil que los alemanes. Claro, pero a la hora de los asedios, a la hora de bombardear, los alemanes, si tienen esa oportunidad de bombardear con cañones pesados que ellos tienen, pues llevarlas de ganar. Llevarlas de ganar porque arrasan a la artillería francesa, arrasan a la infantería, arrasan a lo que haya. Pero los franceses tienen Ujú. ese beneficio y tienen esa ventaja frente a los alemanes cuando se están retirando, porque ellos son cañones muy pequeñitos, son cañones que, como digo, los puede mover un soldado si no hay caballos, y los caballos que necesitan para moverse ese cañón tampoco son tantos. Entonces van muy rápido, se paran, bombardean y siguen retirándose. Estás todo el rato dañando al enemigo y al enemigo encima eso a los alemanes les crea una frustración muy grande porque te están atacando todo el rato, te están creando bajas y tú no puedes responder. Y eso creo que es lo que más duele en una guerra, es lo que más duele, que el enemigo te esté dando para el pelo y tú digas, si es que no puedo responder, si es que no me dejan. Entonces, claro, Claro. en esta fase los alemanes, ellos se fijan en que están avanzando hacia París, que es lo más importante, pero en realidad lo que están haciendo es teniendo muchas bajas, no solo bajas por la artillería y por los combates estos que hemos mencionado, también están teniendo muchas bajas por las caminatas que se están pegando. Se están pegando auténticas tupas de andar de a lo mejor 50 kilómetros diarios, con toda la mochila, el macuto encima, el rifle, tal. Es que, o sea, los pies de esa gente están destrozados y muchos están pereciendo por golpes de calor. Están quedando totalmente inservibles, cuentan como baja en las listas alemanas por golpes de calor. Esa persona, nadie la ha disparado, pero solo por la tupa de andar que le estás dando, ya no puede luchar. Ya tiene que irse a un hospital a recuperarse a lo mejor un mes o 2 meses, lo que sea. Sí, 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 sí. Entonces, bien, vamos a, ahora en concreto, ¿no? Tenemos a estos franceses retirándose, a este ejército alemán desgastándose. Claro, imagino que en algún punto el alto mando francés dirá, no podemos retirarnos más. ¿Cuándo llega ese punto de decir, no podemos seguir retirándonos, tenemos que contraatacar? El momento en el que los aliados, o la Entente, o Francia, porque en verdad Inglaterra aquí en esta parte de la guerra ya sabemos que va un poco detrás de los franceses y van a lo que ellos lo digan, ¿no? Aunque John French, el comandante en jefe británico, siempre va a poner muchas excusas y va a ser reticente a... Después de la primera batalla, cuando les dan pal pelo en Mons, pues siempre va a estar en contra de atacar. Bueno, son británicos, siempre tienen su cosa especial, tienen que poner la puntilla, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y en la Primera Guerra Mundial, la verdad es que, bueno, lo habrás leído en el libro, las conversaciones entre británicos y franceses, es que te partes un poco de risa porque los británicos están ahí a su rollo, los franceses están diciendo, esta gente que me vienes a ayudar, me vienes a entorpecer aquí o me van a derrotar por ¿Qué tu culpa, hacen? ¿no? Sí, Entonces, sí, para eso no pues, venga, o sea, vete. claro, claro, es que es eso. Digo, joder, si es que en una batalla ya te quieres ir otra vez para las Islas Británicas, tío, pues para eso no vengas, ¿no? ¿Y qué Sí, sí. pasa? En este momento de la guerra, en esta retirada, ya el propio 24 de agosto, cuando Joffre ordena la retirada y que, etcétera, ya el propio mensaje, que es la orden general número 2 que emite Joffre en la guerra, vale, nos retiramos, pero ya en esa propia orden que se manda una copia al gobierno y eso, lo que está diciendo Joffre aquí es que, bueno, nos retiramos, pero cuando tengamos la oportunidad, vamos a contraatacar, ¿vale? Entonces, con ese pensamiento, lo que está haciendo el alto mando francés es buscar el sitio adecuado y el momento adecuado en esa gestión de tiempos para encontrar el momento justo en donde lanzar la contraofensiva. O sea, una ofensiva de todo el ejército, porque un contraataque, digamos que es más pequeño que una contraofensiva. ¿Qué Ujú. pasa? Los días van pasando, la batalla de Lecató, la batalla de San Quintín, ya van viendo que los alemanes se están desgastando y cuando cruzan el Marne,
a principios de septiembre, el 1, el 2 de septiembre, los ejércitos franceses y el ejército británico, ven que, hombre, ya se han retirado bastante, han sido bastantes kilómetros, cientos de kilómetros. También han estado haciendo una cosa que los alemanes no lo han percibido, que es en Alsacia y Lorena, ahí empieza la guerra de trincheras muy rápido. Ahí ya después del 15 de agosto, la guerra de trincheras empieza ya ahí. Porque es una zona de montaña, es una zona de muchas fortalezas, es una zona bastante escabrosa para los movimientos militares, mucho bosque, tenemos el Argón y tenemos toda esta serie que ahora son parques naturales. Y claro, aquí ya empiezan las trincheras. Entonces, ¿qué hace Joffre? Pues si aquí se ha detenido en la derecha, se ha detenido el frente, lo que hacemos es sacar las tropas de aquí y las llevamos a la izquierda, a la zona de París. Entonces aquí es cuando se crea el sexto ejército de Maurín, que luego será famoso por lo del tema de los taxis. Y tenemos otros ejércitos que los están reforzando muchísimo, están trayendo divisiones desde la derecha hacia la izquierda. Y eso los alemanes no lo están teniendo en cuenta ni lo saben. Total, que cuando cruzan el Marne ya empieza a haber voces discordantes con Joffre. Joffre quería seguir retirándose un poco más en torno a la zona del Sena, es decir, un poco más abajo de París. Pero ya todo el mundo está viendo que los alemanes están ranqueando, ya están. Los movimientos ya no son. Un ejército alemán, el primer ejército avanza más, el segundo se ha quedado atrás, el tercero ha avanzado más, el quinto está rodeando ahora Verdún. O sea, es un movimiento muy desigual, no es al unísono, y entonces esto que provoca que los franceses digan, ellos, claro, ellos van haciendo reconocimientos aéreos muy importantes ahora, porque es el primer momento, el primer gran momento de la aviación, el ver que los alemanes están torciendo. De hecho, para que no nos pille de sorpresa, y tenemos que tener en la cabeza el avance alemán desde el Bélgica y desde las fronteras ha ido al unísono, ¿vale? Ha ido escalando hacia abajo, pero con esas batallas de Le Cateau, San Quintín, ha habido una serie de cambios en las que un ejército se ha parado y otro ha continuado hacia adelante. Entonces, lo que tenemos es una línea alemana que no es recta o que no es homogénea. Uno es heterogénea, es uno están más adelantados que otros. ¿Qué pasa con esto? Que llegado a un punto, los franceses se están retirando y no se retiran hacia París. Lo que se retiran es hacia la frontera, en dirección a la frontera suiza, por así decirlo, ¿vale? Se están retirando en vez de suroeste, se están retirando en sureste, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que están dejando París a la izquierda, están dejando París a un lado, no van los ejércitos franceses a esto. Entonces los alemanes, ¿qué hacen? Les están siguiendo de cerca, y los alemanes tampoco avanzan hacia París. Empiezan a torcer, empiezan a girar hacia el río Marne y hacia en dirección suroeste. ¿Qué pasa con esto? Que los reconocimientos aéreos franceses dicen, les detectan, no van hacia París ya, están exponiendo el flanco. El primer ejército de Von Kluck tuerce justo cuando está tocando a 50 kilómetros de la capital, 50-60 kilómetros de la capital, tuerce, gira y deja expuesto su flanco. Y ellos, el primer ejército de Von Kluck se dirige a luchar contra los franceses en su retirada, pero lo que no se dan cuenta es que los franceses tienen al sexto ejército francés, ¿vale? En París. Lo tienen tienen este ejército guarneciendo París, y en eso no ha sido detectado. Entonces, viendo el panorama, si me he explicado más o menos bien, tenemos avances que no son homogéneos, tenemos un ejército que hemos dejado en esto, ¿no? Desde el campo de alemán, tenemos a un ejército francés, un ejército enemigo que no hemos detectado y encima está en nuestro flanco. Y tenemos a unas divisiones francesas que cada vez están más nutridas de hombres, que están más frescas, que están descansadas porque no han tenido que luchar mucho, y tenemos ya el Marne de por medio. Entonces ya todo el mundo le dice a Joffre, ya tienes que atacar. Tienes que atacar porque es que está el momento, aquí está el momento. ¿Es ahora o nunca? Claro, es que eso te iba a decir, porque es que, porque los alemanes se quedan prácticamente a tiro de artillería de París. Son 50 kilómetros, están prácticamente al lado. Asumió Joffre un riesgo muy, muy importante acá. Para su prestigio como militar, me refiero, porque es que lo tenían porque se torcieron los alemanes. Si llegan a seguir rectos hacia París, es un problema.
Sí, sí, totalmente. Pero aquí también entramos en otro debate historiográfico muy interesante, que es cuando te toman la capital, ¿estás derrotado o no estás derrotado? Es decir, cuando cae la capital de tu país, ¿te han vencido o no te han vencido? Ahí ya depende, porque por ejemplo en las guerras napoleónicas Claro. Madrid es tomado por las tropas napoleónicas, pero Ujú. España no se rinde. Pasa lo mismo Claro. con Moscú en la misma fecha. Por ejemplo, los alemanes no les sale igual a los prusianos cuando toman Berlín y derrotan a los prusianos en esta campaña de Jena-Austerlitz, sí derrotan a los prusianos. Entonces, claro, los franceses viendo eso, ¿qué mandan o qué ordenan ellos? Que París sea solamente un punto en el mapa. Ellos no le dan mucha importancia a París. Claramente aquí hay desacuerdo porque los militares ven a París como un punto geográfico más en el mapa, que no pasa nada porque caiga París, porque en un contraofensiva la podemos retomar y además para tomar París necesitas mucha artillería y eso iba a ser un asedio interesante si se hubiera dado. Y Ujú. además, por otra parte, los políticos, el gobierno francés se ha retirado a Burdeos, tienen allí la sede del gobierno ahora, y claro, a ver, dejar París atrás a nadie le gusta, ni es un punto bonito, por así decirlo, sobre todo porque ellos tenían la perspectiva de la última guerra, de la guerra franco-prusiana, que ellos ven que han perdido París, que los alemanes, los prusianos en este caso, avanzaron muy rápido y ven que se está repitiendo otra vez lo de 1870. Entonces es como un mal augurio. Pero los franceses, y en este caso Joffre, él encima dice de broma que él se va a seguir retirando hasta su pueblo en Rivesaltes, que Rivesaltes, para que nos hagamos una idea, está a 50 kilómetros de la frontera española, en el sur de Francia. O sea, él lo dice así, que él se va a seguir retirando hasta que llegue a su pueblo. Entonces, lo que quiere decir él es que no importa tampoco tanto la retirada, pero sí es verdad que ya en esta principios de septiembre, durante esos, ¿cuánto? 10 días, 12 días que ha durado la retirada, a ver, se está resintiendo y los políticos y la población quiere algún tipo de respuesta a la invasión alemana, no puedes estar retirándote eternamente. ¿Qué pasa? Sí, Que ya sí. digo, que los oficiales y todo el entorno de Joffre le dicen, es ahora, es que tenemos todas todas las razones para lanzar un ataque en este momento y seguramente salir victorioso. Yo en el libro lo argumento así, y es que ya viéndola, ¿no? En una báscula ponemos todo lo que tienen los alemanes, todo lo que tienen los franceses. Y la báscula se inclina hacia el lado francés. Tienen las cosas bastante, lo han hecho bastante bien, han sido bastante inteligentes, han sido pragmáticos y tienen digámoslo así, la receta para la victoria, para ganar la batalla que va a llegar. Pero por supuesto, las batallas, antes de nada, hay que lucharlas. Luego ya se puede pasar al análisis, pero yo es verdad que veo que al menos han sido muy inteligentes. Que esto es una de las cosas que a mí me da mucha rabia, porque la Primera Guerra Mundial en España muchas veces se habla de ella como ¿por qué no ganó Alemania la guerra? No es la Primera Guerra Mundial, es ¿por qué Alemania no ganó la guerra? Eso no es la Primera Guerra Mundial. Lo único importante aquí es que los alemanes fueron derrotados. Ahora hay que buscar el porqué, y el porqué son que los aliados fueron mucho más inteligentes y tuvieron todas las de ganar en su estrategia, doctrina y materiales que usaron en el conflicto. Entonces, a mediados, bueno, a principios de septiembre, pues Joffrey dice, venga, vale. Le convencen y dice aquello de caballero, es en el Marne donde vamos a luchar. Ujú. A ver, vamos a admitir una cosa, Ismael, y es que en España también le tenemos manía a los franceses. Es que las cosas como son. ¿Por qué los hermanos ganaron la guerra? Si es que estos franceses es que no les caen bien a nadie. ¿Por qué no les han ganado? Pero bueno, fuera de bromas, es verdad lo que tú dices. Muchas veces, claro, yo creo que muchas veces nos cegamos por ese avance alemán, como les comentamos, caemos en el mismo rol alemán. Ah, mira, están avanzando muy rápido y tal. Y no nos damos cuenta que es que los franceses podrán hacer muchas cosas, pero no son tontos. Y lo que tú No, has comentado hoy aquí, claro, hay una retirada estratégica y están buscando lo que está pasando, que el ejército alemán se desgaste. exacto, Entonces, bien, exacto. Joffrey se decía lanzar esa contraofensiva. ¿Y cómo fue esa contraofensiva? Porque aquí hay una cosa que también hay que mencionar. Aquí todavía no hay en los aliados un alto mando unificado. O sea, no es que
hay que seguir coordinando las fuerzas, hay que seguir negociando con los británicos, a pesar de que tengan una fuerza reducida. Pero bueno, ¿cómo fue esa contraofensiva francesa? Bueno, pues cuando Joffre acepta lanzar la ofensiva, la verdad es que no tardan en convencerle, él ya tenía una idea parecida en la cabeza, 50 kilómetros más arriba, 50 kilómetros más abajo, le da igual lanzarla ahora en el entorno del Marne. Y una vez que los franceses entre ellos se ponen de acuerdo, que es la parte fácil, como tú has mencionado muy bien, hay que ponerse de acuerdo con los ingleses. Y esto es más difícil. Con John French, con el comandante en jefe británico, primero va a hablar Gallieni. Gallieni le han nombrado gobernador militar de París, es un militar retirado, pero le sacan de la reserva para ponerle al frente. O sea, él en su memoria lo dice, el puesto que me dieron no era invidiable, se ve claramente, él lo ve bastante claro de me han puesto aquí porque si hay algún tema de algún problema gordo me voy a llevar las culpas y me van a dar pal pelo. Encima que estoy ya retirado, que él estaba ya encima enfermo, que él tenía ya cáncer de próstata y demás, pero está ahí el tío como un león. Y él va a hablar con los británicos y dice, venga, tal, que la ofensiva francesa, que la ofensiva que vamos a lanzar, que mira los resultados, los informes, que todo nos va a dar aquí, que va a estar de nuestro lado la victoria. Y los ingleses ni le hacen caso. Luego va a hablar, con él va a hablar el jefe del quinto ejército, Franchet Desperé, va a hablar por orden de Joffre, va a hablar con los británicos. Y él empieza a hablar también de, oye, tal, vamos a lanzar una ofensiva. El French dice, va, no lo sé, no estoy muy convencido, no me convences mucho. Pero al final le saca como una especie de sí, con la boca pequeña, le dice, sí, vale. Y entonces él va y se lo cuenta a Joffre y Joffre dice, mira, esto no va a funcionar. Los ingleses nos van a... No, es que no, como no ataquen luego, nos van a traicionar. Esto va a salir muy mal. Y va el propio Joffre al cuartel general de los británicos, se presenta allí y en una reunión allí improvisada en un salón de estos típicos del siglo XVII con esa decoración súper recargada y demás, le empiezan a discutir y le empiezan a decir que le dice ya al final los británicos, no, nosotros vamos a atacar y al final ya se enfada Joffrey y le dice, oye, que el honor de Inglaterra está en juego. Y al final el otro se pone a llorar y le dice, venga, vale, ataco. Y bueno, todo aquello muy decimonónico también, como el abrazo de Vergara y tal, ¿no? Todo muy de somos colegas, mucha hombría, mucha tal. Y bueno, aceptan atacar. Y se propone que la ofensiva general va a empezar el día 6 de septiembre. Esto es el día 4. El día 5 empiezan los primeros combates. Es la primera fase de la batalla del Marne porque, claro, los alemanes han seguido avanzando en esa línea discontinua, en ese movimiento muy heterogéneo y de pronto dicen los alemanes, uy, va, si había un ejército en París, lo acaban detectando y dicen, madre, y hemos expuesto todo el flanco y es cuando ataca el ejército de París, el sexto ejército ataca a los alemanes por el flanco y comienza, no de forma oficial, porque las fechas de batalla no es como la Segunda Guerra Mundial tenemos, ¿cuándo empieza la batalla de Normandía? El 6 de junio con el desembarco. ¿Cuándo empieza la invasión de Polonia? El 1 de septiembre. Pero en la Primera Guerra Mundial empieza una batalla, muchas veces dicen, ¿cuándo ha empezado? El 6 de septiembre, pero si ya están luchando el día 5 en plan a todo tren, que es el caso. Entonces, en este día 5 de septiembre, pues nada, la ofensiva del sexto ejército francés golpea el flanco alemán y da comienzo la batalla del Marne, la gran batalla de la fase de movimientos. Claro, y aquí ya, claro, me imagino que, claro, los alemanes al ver el sexto ejército están, vamos, más que obligados a empezar a retirarse para que no les ataquen el flanco, ¿no? Sí, exacto. El primer ejército, aquí empieza ya el tremendo descalabro alemán, es el primer día. Los alemanes han bajado mucho al sur del Marne y cuando atacan aquí arriba el sexto ejército, claro, el primer ejército alemán dice, bueno, con las unidades que tengo aquí, porque tenían algunas unidades, es verdad que tenían al cuarto cuerpo de reserva ahí defendiendo, porque digo, por si acaso, pero son 20.000 hombres comparados con 150.000 que tiene el sexto ejército francés. ¿Qué pasa? Que Von Kluck, el jefe del primer ejército alemán, dice,
bueno, puedo derrotar, él está muy subido, puedo derrotar a los franceses en París y luego seguir avanzando hacia el sur. Se ve que no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Entonces ya empieza, claro, ¿qué pasa? Que en el sur, que en el norte, en su flanco, empieza a ir las cosas muy mal. Tiene que trasladar tropas del sur al norte. Entonces, en el sur ya se está debilitando. Entonces, los franceses que también están aquí en el sur empiezan a avanzar, empieza a liarse una bastante gorda para los alemanes. Porque se está desestructurando, todo el frente alemán se está desestructurando, porque están todo el rato intentando responder a las amenazas directas que tienen delante. Pero los franceses tienen un plan muy concreto y es atacar por el flanco y atacar por el centro. ¿Qué hace esto? Ujú. Que los alemanes empiezan a estar presionados, empiezan a envolverles, les empiezan a envolver. Y al primer y al segundo ejército, que además eran prusianos, que además eran, digamos, el top del ejército alemán. ¿Qué pasa con esto? La Sí, sí, batalla sí, del sí. Marne se sigue luchando el día 6, se sigue luchando el día 7. Son batallas, es una batalla a medio camino entre lo que vamos a ver luego en las trincheras y a medio camino entre la batalla de la frontera. Es decir, hay asaltos de infantería, hay ataques de caballería, pero las tropas ya empiezan a acabar trincheras. Son trincheras que son muy pequeñitas y que tal, son pozos de tirador más o menos. Pero ya empieza a haber trincheras. De hecho, los alemanes, según los testimonios que yo he encontrado, de hecho, los franceses encuentran rollos de alambre porque ya los alemanes tenían pensado fortificarse en las zonas donde habían llegado. O sea, en esta batalla, digamos que he estado a medio camino entre lo que va a venir después y lo que venía de antes. Ujú. Claro, y aquí esto es importante porque, o sea, los alemanes empiezan a tener miedo de ellos poder quedar de una maniobra de pinza, una maniobra de envolvimiento y quedar atrapados dentro del ejército francés. Es decir, así como en un primer momento vimos que los alemanes prácticamente avanzan sin que nadie los pare, ahora se dio vuelta la situación. Son los franceses los que están empezando a avanzar y los alemanes se la están viendo que podrían haber perdido gran parte de su ejército aquí. Exacto. Sí, te he entendido De bien. hecho, Sí, sí. sí, sí, exacto, exacto. Es tal cual lo estás contando tú. Y de hecho, la batalla del Marne es otra batalla de estas gran batallas del Marne. ¿Por qué es la gran batalla del Marne? Porque se lucha desde París hasta Verdún, en una línea de 250 kilómetros. Es una batalla muy, muy grande. Y de hecho, en mi primer libro, dedicado a la batalla exclusivamente del Marne, yo la divido en diferentes partes. De hecho, en la historia oficial se divide en diferentes partes la batalla del Marne. Tenemos la batalla del Urk, del río Urk, que sería la batalla de París, en ese sexto Ujú. ejército, primer ejército, que luego al final se acabarán metiendo los británicos ahí en una... Claro, cuando estás retirando el primer ejército y el segundo, alemanes, se están empezando a retirar poco a poco. Este hueco que dejan es aprovechado por los británicos que solo tienen que caminar por ese hueco y están metiendo una cuña en el dispositivo alemán. Les están partiendo por la mitad. Lo que tú decías, les están envolviendo. Claro. En el centro, entre el quinto y el segundo ejército alemán, se está luchando lo que se conoció como la batalla de los dos Morín, porque el Gran Morín y el Petit Morín son dos afluentes del Marne. Son dos cursos de agua en el sur del Marne que van a luchar ahí, va a haber combates muy fuertes. Ahí va a llevar el peso de las operaciones en esta batalla. Luego tenemos la zona de Revigny, la zona de Verdún, esta zona ya más boscosa, que también va a haber combates muy violentos. Pero digamos que, para que nos hagamos una idea, y como lo divide la historia oficial francesa, que a mí es como más, la dividí así en el libro y como más me gustó a mí, que es desde la parte francesa, desde el campo francés, tenemos la línea Verdún, tenemos París-Verdún, ¿vale? Pues la zona de Verdún, hasta, digamos, hasta esos dos Gran Morín, hasta esos dos ríos, se mantiene a la defensiva. Los franceses ahí se quedan quietos, bombardeando los ataques alemanes, intentando seguir desgastando, no perdiendo terreno. Y la parte de la izquierda, desde París hasta esos dos ríos, avanza, debe avanzar. De hecho, una de las proclamas más, yo creo que más impactantes y
con más carga emocional que se lanzan en toda la Primera Guerra Mundial fue la que firmó Joffre, que se tenía que leer a las tropas, cada oficial tenía que leérselo a su escuadrón y a su pelotón, que era, ya no es momento de mirar atrás, ¿no? Ya el momento de mirar atrás ha pasado, es momento de avanzar, de seguir, de sacrificarse por la patria. ¿Qué pasa con esto? Que los alemanes, ellos intentan derrotar a todos los ejércitos que tienen delante. Los franceses, con esa, yo me mantengo aquí a la defensiva, ataco aquí, ya tienes una superioridad de fuerzas en la izquierda. Y es avanzar, 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 hasta que el día 9 de septiembre, después de 3 o 4 días de batalla, en los que los alemanes dicen, bueno, podemos ganar, yo qué sé, podemos mantenernos, dicen, ya no hay nada que hacer, hay que retirarse. Nos están envolviendo, es que nos están envolviendo. Y de hecho, es cuando empieza la retirada alemana. Rápidamente el von Kluge y Bolow era el jefe del segundo ejército. A este le viene a ver un coronel del Estado Mayor alemán que él hace una ruta por todos los ejércitos alemanes para ver cómo están y el von Bolow, el del segundo ejército, le dice, está la cosa muy fea, está la cosa muy mala. Y dice, pues ya está. Entonces esto, claro, es una reacción en cadena. Cuando a ti un comandante, un general de ejército te dice que las cosas están feas, que están muy mal, a un coronel pues le acaba influyendo. Y entonces el coronel lo que va haciendo es como va propagando por todos lados que las cosas están muy mal y es como una reacción en cadena, oye, que nos están envolviendo y todo el mundo se retira. O se ordena retirada. Claro, y aquí es también un poco también por el nombre del título del programa, ¿no? Ese punto de inflexión, porque es después del Marne cuando empieza ya la guerra de trincheras. Cuando los alemanes deciden hasta aquí, no nos vamos a retirar más. Porque claro, ese es el otro punto. Así como los alemanes avanzaron y se desgastaron, me imagino que a los franceses les pasaría lo mismo. Empiezan a avanzar, pero también se empiezan a desgastar en ese avance. ¿Cuándo se Exacto. para, por así decirlo, el frente? Pues el frente, si tenemos en cuenta que a partir del 6 de septiembre, con la ofensiva, con la contraofensiva aliada, está haciendo retroceder a los alemanes, y después el 9 de septiembre, digamos que es la retirada generalizada de los alemanes, que ya no ponen resistencia entre comillas, aunque se retiran ordenadamente. Ellos se retiran no huyendo en pánico. Yo me voy retirando hacia el norte, igual que habían hecho los franceses, como tú has mencionado. Pues si digamos así, que empieza el 9 la persecución aliada contra los alemanes, el día 14 de septiembre, apenas una semana más tarde, ya se ha detenido el frente. Ahí ya se ha detenido. Se detiene 60 kilómetros más arriba del Marne, alrededor del río Aisne. Ahí es cuando se detiene la ofensiva y la persecución aliada. Que se llegó a decir que en 3 semanas los alemanes estaban fuera de Francia. Fíjate el optimismo. Pero Sí, sí, sí. en apenas una semana se ha avanzado 60 kilómetros y los alemanes, que son muy listos, que aunque hayan hecho las cosas mal, son precavidos. El comandante en jefe alemán, Helmut von Moltke, Moltke el joven, para los amigos, porque su tío había sido de la guerra franco-prusiana, este había ordenado que alrededor del río Aisne se fortificaran las tropas alemanas. Este había llevado allí cañones, había cavado trincheras, porque era una zona, el río Aisne tiene una ribera muy, muy particular, que es que la ribera sur es llana, pero la ribera norte está en ascendente, está en colinas. Entonces, si tú te fortificas ahí, ves todos los ataques que te vienen. Encima tienes el río de por medio para defensa. O sea, es una posición defensiva perfecta. Entonces los alemanes aquí se encaraman, se defienden aquí y los aliados no son capaces de desalojarlos de ahí. Los asaltos de infantería, los asaltos de los bombardeos de artillería no son capaces de echarles, ni los británicos ni los franceses. Un solo movimiento va a ser muy interesante y poco estudiado en esta última fase de la batalla del Marne, que es que el segundo cuerpo de caballería francés se mete en la retaguardia alemana. Son capaces de meterse en la retaguardia alemana, cruzan el Marne, persiguen a los alemanes y se meten en la retaguardia, se meten detrás de la retirada alemana. Y hay algunos autores que defienden y también personas que participaron en esta cabalgada
que si la caballería francesa, que eran 2 divisiones las que se habían colado, o sea, unos 8.000 hombres, si hubieran tenido una iniciativa mayor, una mayor agresividad contra los alemanes que se estaban retirando, podrían haber terminado la cosa de forma muy distinta. Yo no lo sé, no estoy tan seguro de que con 8.000 hombres combatiendo a 200.000, un poco, ni encima no se estaban retirando, no estaban huyendo, estaban, de hecho a esta caballería la echan. Después al día siguiente los alemanes reaccionan y los expulsan otra vez hacia el sur. Sí, sí, vamos. Yo es muy fácil criticar cómodamente en el sofá, ¿eh? Pero lo que tú comentas, 8.000 hombres contra 200.000, que se están metiendo de forma ordenada, con armas y tal, no sé yo qué podrían haber hecho, o sea, más que morir, porque no veo yo que pueden haber cambiado mucho el signo de la guerra o de la batalla en este caso. Claro, claro. Aquí cada uno ya, pues, con las fuentes y con la información que hay y esto y las opiniones, pues ya cada uno tiene que hacerse su idea. Es verdad que es un episodio muy, muy, muy interesante, ya digo, es genial y para lo que es la Primera Guerra Mundial en Occidente, de los más llamativos y de los más desconocidos. Pero como digo, 8.000 hombres pueden ser... ¡Fua! A mí me parece difícil, me parece difícil. Ya. Y más o menos, y ya para ir cerrando, ¿cuántas bajas se...? Porque claro, he dicho, se combaten varios días, hay diferentes fechas de cuando empieza el Marne, cuando acaban las operaciones. ¿Cuántas bajas en cada bando hay que se pueda decir, estas son de las bajas del Marne? En total, en una semana, si tenemos que ir del 5 a, bueno, son 10 días, más bien dicho. Del 5 al 13 de septiembre, las bajas, depende del autor, pero son unas 500.000 entre ambos bandos. 500.000 Ujú. bajas no son, como me gusta recalcar, no solo son muertos. Muchos son heridos que a lo mejor a los 2 meses ya están otra vez combatiendo, ¿vale? Pero cuenta como baja. Como bajas, Y sí, de sí. muertos, exacto, como muertos, son bastantes, son bastantes. Yo creo, si no me equivoco, los franceses tienen 18.000 muertos certificados y 80.000 desaparecidos. Desaparecido es o que te han capturado, que pocas veces era, o que te ha caído un proyectil de artillería al lado y tus restos están desperdigados por la campiña francesa y no te pueden reconocer. Entonces te ponen desaparecido. Como no te pueden reconocer, porque aquí no hay todavía la chapita que tienen los soldados, que luego en la segunda Sí, pues la sí. van recolectando. Aquí no hay nada de eso. Tú estás alistado en una lista de un regimiento y cuando llegó el 14 de septiembre hay un momento, oye, a pasar revistas. ¿Cuántos somos en la compañía? Somos 250 y se presentan 30, vale, pues entonces, ¿dónde está toda la gente que falta? Pues no sé quién, yo estaba con no sé quién y fue capturado, ha sido herido. Más o menos empiezan a hacer las listas, pero de desaparecidos son casi todos y muchos son muertos. O sea, a lo mejor hablamos de 50.000 muertos por cada bando. De hecho, los que menos bajas tienen son los británicos. Los británicos el primer día de batalla creo que tienen 20 muertos o algo así. O sea, es que es muy sorprendente en esta batalla la participación británica, porque mientras en París, o sea, a su izquierda y a su derecha, están combatiendo el sexto ejército y el quinto ejército francés contra el primero y el segundo alemán, y se están dando de leches a una manera bestial, que está habiendo miles de muertos y miles de bajas al día, que están desapareciendo, regimientos enteros están desapareciendo en un día de combate, tienen 900 bajas, un regimiento de a lo mejor 3.000 hombres. Los británicos van y tienen 44 bajas en el primer día. Y en total en la batalla tienen 1.700 bajas. O sea, es una cosa ridícula para los estándares de la época. Pero hay que decir que a partir del 14 de septiembre las bajas británicas empiezan a aumentar sucesivamente hasta luego por lo que tenemos de la batalla de Belson en el 16, que son pues cientos de miles, ¿no? Sí, sí. No, es que los británicos. Es que. Tal como describen los británicos, y vamos, es que es como. Es que te da rabia a los británicos. O sea, empatizo un poco con los franceses, aunque cuesta también. Pero es que lo de los británicos es. A mí lo que me sorprende es el comandante británico.
pones pegas, entorpeces, cuando es que realmente tu aportación al final, y por lo que se ve en la batalla también, es minúscula. Si la comparamos con la francesa, ¿no? En estos primeros compases de la guerra. Pues Claro, bueno, sí, exacto. antes de cerrar, que hemos pasado de paso por ello, pero claro, también cuando hablamos de la batalla del Marne está no sé si llamarlo mito, porque tiene su parte de realidad, que son los taxis, ¿no? Lo has mencionado de pasada, que yo creo que también fue una gran campaña publicitaria por parte francesa, ¿no? ¿Qué es esto de los taxis que mencionaste? Bueno, la epopeya de los taxis de París es el hecho más famoso de la Primera Guerra Mundial en cuanto a si nos referimos a la primera época. Y básicamente lo que fue es que Gallieni, este que habíamos mencionado, que tiene un estilo muy berniano, yo lo digo en el libro, es un estilo muy berniano, ¿no? De Julio Verne, esa cara así de señor mayor, bigotito y con anteojos así, muy característicos así del siglo XIX, que parece que o te va a explorar te va a explorar el centro de la Tierra o te va a comandar un ejército. Total, que Gallieni lo que hace es que quiere llevar refuerzos a Michel Maury, que es el jefe del sexto ejército. El sexto ejército, cuando está luchando contra los franceses, perdón, contra los alemanes, llega a un punto en el que hay un punto muerto, valga la redundancia, en el que las divisiones alemanas que están llegando del sur y las divisiones francesas que están llegando de París, pues van chocando y nadie es capaz de inclinar la balanza. En este momento, pues Gallieni dice, bueno, pues tengo que trasladar tropas a mi subordinado, a Maurí. ¿Qué hace Gallieni? Confisca y ordena a todos los taxis de París que se reúnan en la sede del gobierno, en una serie también de cuarteles que hay en la ciudad. Se reúne ahí una flota de taxis, autobuses, camiones, todo vehículo rodante es no confiscado, más que en verdad se lo piden a los conductores y de hecho les pagan porque los taxistas bajan el taxímetro. No son tontos, o sea, esto no es una cosa patriótica, decís, vale, yo te llevo donde tú quieras, pero yo te bajo esto, ¿no? La bajada de bandera te la cobro. Sí, sí, sí. Total, que reúne una flota de taxis de vehículos a motor y entonces, pues, una de las divisiones que está todavía en París, que si no recuerdo mal es la séptima división de infantería, pues tiene dos brigadas, pues en no sé cuánto, en dos viajes, ¿vale? En dos tandas, dirige a toda la división a primera línea del frente. Que pues hay muchas anécdotas con el tema de los taxis, pero lo más curioso, aparte ya de mitos y de la anécdota, lo que más importante me parece a mí es que este uso de los taxis siembra las semillas de la motorización posterior que va a haber en la Segunda Guerra Mundial. Y a lo largo de la Primera Guerra Mundial también. O sea, se siembran esas semillas de, oye, ¿y si usamos un vehículo a motor para transportar soldados? Beneficios que tiene. Que el soldado se puede recostar en el asiento y no tiene que andar. Y cuando llega al campo de batalla está fresco como una lechuga. O sea, uno que ha tenido que, si no había taxi, había que recorrer esos 40 kilómetros andando. Y luego cuando llegas allí, cala la bayoneta y ponte a luchar. Es mucho trabajo y eso es muy cansado. Eso no puede ser. Entonces, el hecho de coger esos taxis, esos autobuses, esos camiones y transportar a los soldados franceses al frente es un paso muy grande. Tiene mucho más peso de lo que parece a primera vista. Fuera, ya digo, fuera de las anécdotas, lo que está haciendo el mando francés con esta demostración de una columna motorizada es empezar a tratar cuestiones como, oye, son 40 kilómetros, pero ¿cuánta gasolina consumen los vehículos? ¿Y cuánto aceite? Y una columna de vehículos, hay accidentes. Necesitamos mecánicos. ¿Y cómo podemos hacer? O sea, ya a partir de este hecho, los generales y los comandantes ya empiezan a darle vueltas a problemas de la guerra moderna, porque todos estos problemas luego los vamos a tener con los alemanes avanzando por Rusia diciendo, oye, me he quedado sin gasolina. Claro, estas cosas ya empiezan en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que, claro, el nivel no es comparable y es Claro. un poco más de estar por casa. Ujú. Bueno, lo que tú comentabas, estamos hablando de esas primeras semillas y todos se lo debemos a un hombre viejo, retirado, con cáncer de próstata,
que parecía que lo habían puesto ahí para echarle la culpa, y el tipo puso la semilla de la innovación motorizada para decir, Exacto. bueno, ya con esto me retiro. Y, Y y si de, ya... y de, sí, dime, No, no, dime. iba a decir que alguien puede estar de desacuerdo conmigo y de, bueno, Isma, estás exagerando, tío. Yo, quizás al principio también decía, vale, esto es un poco exagerado y es un poco que yo lo defiendo, pero tú te metes luego a los diarios de 1940-41 franceses, en plan, en el exilio y tal, y no sé qué, y mencionan mucho lo de los taxis del Marne, y mencionan mucho como una cosa innovadora, como una cosa de rápido de mente. Ujú. Y así que para terminar, Ismael, perdona que abuse Nada, tu nada. confianza, pero sí que es verdad que estamos hablando de que hemos pasado que también la concepción de la guerra cambia con el Marne, entiendo, porque hemos pasado de Exacto. esa guerra de movimientos de tal. A partir de este momento, tras esta batalla, es cuando los mandos se dan cuenta que esto va a ser una guerra de desgaste. Es el que más aguante, entiendo. Ya no va a ser lo Eh, de antes. Pues te diré que a partir del Marne todavía hay guerra de movimientos. Es verdad que hay una especie de mito de decir de que después de la batalla del Marne, ¡hala! Ya hay trinchera. No, yo lo explico y creo que me ha quedado bastante bien la analogía en el libro, que es que la guerra de trincheras es como una especie de agente externo, de virus, que ataca, digamos, a lo que es la maquinaria militar, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ese virus es inmovilizando todo eso, ¿no? Ese cuerpo se está quedando inmóvil. Y eso empieza afectando al Alsacia y Lorena, como habíamos mencionado al principio, llega hasta el Marne, o sea, va cogiendo cada vez más velocidad, como en una enfermedad, como un proceso vírico, que cada vez se va gestionando, se va cociendo la enfermedad y al final pues, tiene todos los síntomas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que después del Marne lo que pasa es que se acelera el ritmo de la guerra de trincheras, pero la guerra de movimientos acaba realmente el 20 de noviembre de 1914, o sea, 2 meses más tarde después del Marne. Lo que va a haber luego, después del Marne, es lo que se llamó la carrera hacia el mar, que es ese avance. Claro, cuando tenemos todo lleno de trincheras, después del Marne hay un montón de trincheras en esa zona del Aisne, que tenemos la zona del oeste, que por ahí no ha pasado ni un ejército. Entonces, ¿qué hace cada uno de los ejércitos? Me intento flanquear unos a otros. A ver si yo me puedo meter en tu retaguardia. ¿Qué pasa? Que después de cada batalla hay un montón de batallas, la batalla de Arras, la batalla de... también está Ypres, está la batalla de Newport, hay un montón de batallas aquí, que cada vez que hay una lucha aquí, ya se acaban las trincheras. Hay un primer enfrentamiento que digamos que es guerra de posiciones y luego acabar. Guerra de movimientos y acabar. Guerra de movimientos y acabar. Y es todo el rato así. Entonces, a partir del 20 de noviembre, ya digamos que sí tenemos la guerra de trincheras ya preparada y lista. Pero sí, el Marne, como hemos comentado, ya en el Marne ya hay trincheras. De hecho, la parte francesa que se queda a la defensiva, ellos han acabado trincheras. Y ellos han puesto posiciones de artillería, han puesto alambre, de espino. O sea, hay una zona que se lucha digamos, al estilo decimonónico y hay una parte que se lucha, pues, al estilo ya de guerra de posiciones que vamos a tener después en el 15, 16 y sucesivo. Ujú. Bueno, simplemente aclarar que estamos hablando exclusivamente del frente occidental, no estamos hablando del frente oriental, eso ya se deja para otro momento. Esto es exclusivamente del frente occidental. Dicho esto, pues Exacto. nada, Ismael, simplemente me queda darte las gracias. Recordar a la gente que tenéis el libro La Guerra de Trincheras, el frente occidental en la Primera Guerra Mundial, donde Ismael, como bien nos contó, aquí profundiza mucho más y nos explica con más detalle lo que hemos visto hoy aquí. Así que nada, Ismael, muchísimas gracias. Seguramente Muchísimas volverás gracias a porque, ti. vamos, hay que reivindicar un poco, bueno, reivindicar, es conmemorar, digamos, la Primera Guerra Mundial que muchas Exacto. veces queda ahí olvidada. Nada. Y a Yo la gente que nos ha escuchado hoy, si me sí, invita, sí, sí. yo encantado de volver. Hombre, por supuesto, sí, sí. Eso ya esta es tu casa. Conmigo a todos. Mira, así como hablas del virus de la guerra de las trincheras, yo tengo el virus de acá, decíamos ayer, que quien viene sigue volviendo y sigue volviendo, sorprendentemente. Es muy buena señal, vamos. Pues nada, Ismael, lo dicho, gracias. A la gente que nos ha escuchado aquí también, muchísimas gracias por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.